Bueno, lo primero, Guardión, lo primero quería agradecer a la organización por darme la oportunidad de presentar mi trabajo. Ciertamente se trata del trabajo académico más intenso que he realizado hasta el momento porque es mi tesis doctoral. En esta presentación presentaré un poco la parte propositiva, las recomendaciones que realicé tras la tesis para impulsar la visibilidad de las mujeres científicas en los medios de comunicación. No obstante, me permitiréis hacer un breve repaso de las características del estudio y las principales conclusiones. El objetivo de la investigación ha sido analizar la presencia tanto cuantitativa como cualitativa de las científicas en los medios de comunicación. Y además he analizado las rutinas que emplean las y los periodistas para abordar los temas científicos en los medios de comunicación. Los medios de referencia han sido Berria, Gara, El Correo y Diario Navarra, y he analizado los contenidos publicados entre los años 2014 y 2019. Para ello se diseñó una metodología que se desarrolló en 3 fases. Por un lado, se analizaron los contenidos, piezas que citaban a científicas, y luego, por otro lado, piezas que llevaban a las científicas a los titulares o les daban algún cierto grado de protagonismo. Por otro lado, para analizar las rutinas periodísticas, entrevisté a los responsables de las páginas web y a periodistas o profesionales que abordan los temas de ciencia. En una tercera fase, analicé, con la ayuda de expertos y expertas en el tema, los datos obtenidos en las primeras 2 fases y poniendo el foco un poco en los estereotipos y en las representaciones sociales de la ciencia y las mujeres científicas. Asimismo, con la ayuda de estos expertos y estas expertas, concretamos un poco los criterios que tendríamos que utilizar a la hora de dar visibilidad a las científicas. María, ya. Bueno, aprovecho para dar las gracias a las expertas que participaron en este estudio. Gracias Marta, gracias Capitolina y gracias Pablo, que todavía no ha llegado, pero que también me ayudó. Tras el análisis de los resultados, las principales conclusiones del estudio fueron las siguientes. Por un lado, se observa una evolución positiva en el número de mujeres que aparecen en los medios y también en el porcentaje de científicas que se citan en los titulares. Por lo tanto, los resultados tampoco fueron tan malos. Destaca el porcentaje significativo de mujeres que provienen de los ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades, superior al 40%. No obstante, el tratamiento que se daba a estos contenidos es totalmente diferente al que se da a las mujeres que vienen de las ciencias duras. ¿Por qué? Porque las metodologías apenas se citan y cuando se citan, mayoritariamente son las propias científicas las que dan estos datos de cómo han realizado la investigación y no los y las periodistas. El estudio concluye además que además de un abordaje cuantitativo es necesario un abordaje cualitativo del mensaje que se ofrece, porque hay 2 factores, digamos, que influyen en el mensaje que se dan sobre estas científicas. Por un lado, en el caso de las científicas que provienen de las áreas de las humanidades y las ciencias sociales, les influye el propio valor que socialmente se les atribuye a estas disciplinas. Y por otro, en el caso de los investigadores que provienen de las ciencias duras, esos mensajes de excepcionalidad y la reiteración de las dificultades que han tenido que superar en su carrera académica. Estos 2 factores influyen en el mensaje que se transmite sobre ellas. En el estudio también, digamos que se concretan las medidas que han de tomarse para dar más visibilidad a estas mujeres, que se deben centrar, o se concluye que se deben centrar en 3 criterios. Por un lado, en fomentar su visibilidad, tanto cuantitativamente, pero también reforzando su estatus profesional.
Por otro lado, en representar a la ciencia y a estas profesionales en clave de normalidad. Y en tercer lugar, en el conocimiento profundo y en la transmisión de la situación real de estas mujeres, de las mujeres en la ciencia, ¿sí? A partir de estas conclusiones y con estos criterios, realizo una lista de 9 recomendaciones para aumentar su visibilidad. En primer lugar, que no he saltado ninguna diapositiva, ya lo siento. En primer lugar, hay que identificar a estas científicas y personalizar, digamos, los datos que se aportan. Ofrecer sus nombres y sus apellidos para que no queden ocultas bajo denominaciones genéricas, como las que ha citado María, investigadora vasca, ¿sí? Además, hay que aportar datos sobre su actividad y sus líneas de investigación, citar los estudios que ha realizado. Por otro lado, y como segunda recomendación, es conveniente identificar a todas y todos los integrantes de los grupos de investigación y no solo al IP. Esto puede suponer un problema cuando los grupos son muy amplios. Bueno, pues en los medios de comunicación online se pueden utilizar enlaces externos que lleven al público a las páginas de referencia de los grupos de investigación o, en el caso que estemos abordando, una investigación concreta o una publicación, dirigir al público, a los lectores y a las lectoras, a esa investigación. Se recomienda también una reflexión profunda sobre los criterios que se emplean a la hora de seleccionar las fuentes, sin primar los cargos y priorizando los méritos o la aportación que ha hecho esa persona al tema que estamos tratando. Para ello pueden ser muy útiles las guías de expertos y expertas que publican universidades y otras instituciones. Como no, actualmente es necesario reconocer el valor de los recursos visuales y recurrir también a la personalización presentando a las mujeres en estos recursos multimedia y a poder ser en primer plano. Porque en el análisis de los contenidos se han observado muchas fotografías de archivo y que se refieren a la temática y no a los sujetos que hacen esa investigación. En la misma línea, garantizar la difusión de las noticias, de estas noticias científicas a través de las redes sociales, garantizando la presencia de estos contenidos en estos canales a los que acceden prioritariamente el público más joven. Ligado más al estatus que se les otorga a las científicas, es necesario incidir, por un lado, en el carácter científico de las aportaciones de las mujeres que provienen de las ciencias sociales y de las humanidades. ¿Y esto cómo se hace? Por un lado, definiendo y nombrándolas también como científicas e investigadoras, cosa que muchas veces no se hace, y además incidiendo en el valor científico de las aportaciones que se realizan, ofreciendo datos sobre estudios previos que han realizado, metodologías que han empleado. Y con esto evitaríamos que muchas de estas mujeres sean presentadas como simples opinadoras en lugar de investigadoras o científicas. En el caso de las mujeres, de las científicas, digamos que provienen de las ramas o las ciencias duras, lo que tendríamos que hacer es presentarlas en parámetros de normalidad, evitando hacer referencia a la excepcionalidad y a las dificultades que han tenido estas mujeres o que han tenido que superar para llegar donde están, ¿sí? Esto no quiere decir por supuesto, que no haya que poner el foco en las dificultades, en los obstáculos que a día de hoy muchas mujeres tienen en su carrera científica. Pero lo que hay que hacer es trabajar con contenidos específicos que trabajen los principales obstáculos que tienen estas mujeres. Profundizar en las causas y además estos contenidos específicos que sean basados en datos y estadísticas fiables, teniendo en cuenta, eso sí, todos los ámbitos científicos
y también todas las categorías o todos los grados en la carrera académica. Y por último, yo diría que no es menos importante, también hay que contar en estos contenidos específicos los avances que se han realizado. Es necesario también transmitir mensajes en positivo, porque también son necesarios modelos atractivos y solo de esta manera conseguiremos, digamos, que las mujeres que presentamos en los medios de comunicación sean un modelo atrayente para estas chicas y estos que quieran acceder a la carrera académica. Perdón porque me lío una y otra vez. Muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis.